un problema en la ciudad de Resistencia por la cantidad de motovehículos que hay, ¿no? Y además transitando sin casco. Sin casco, sin luces en muchos casos, sin frenos, de los elementos de seguridad más importantes, transgrediendo además otras normas como pasar el semáforo en rojo, como circular en la vereda. Bueno, podemos ver diversas situaciones de transgresión. Y además del medio de movilidad urbana, digamos, más importante de uso hoy en lo que es el área metropolitana, recordemos que nosotros integramos esa área metropolitana Sí, que lo hace a Resistencia bastante compleja en lo que respecta a la circulación, el clima propicio, bueno, la llanura que tenemos, hay varios factores que hacen también la cuestión del contexto social, sin duda, hace a que la moto sea el medio de transporte más optado en este último tiempo. Se ha acrecentado mucho la utilización del motovehículo, de la motocicleta. sí, sí, La realidad es que no vamos de la mano socialmente y culturalmente y de conciencia con ese crecimiento. De repente tenemos la posibilidad de comprarnos una moto y bueno, vemos un medio práctico, ágil, económico, que tiene un montón de ventajas, pero tiene una de las ventajas más importantes que es el medio más inseguro en relación a la claro. movilidad. Entonces debemos entender que si vamos a subirnos, vamos a transportarnos en una motocicleta, es importante que entendamos los peligros, los riesgos que tiene, que debemos conducir o circular con el casco colocado y abrochado, que debemos de tener los elementos de seguridad más importantes que tiene la motocicleta, como el freno, como las luces, como los espejos, que debemos de no transgredir o que debemos de respetar las normas de tránsito en relación a no pasar un semáforo en rojo, a no cometer esas infracciones que muchas veces son las que nos exponen a los siniestros viales con consecuencia, en la mayoría de los casos, dramática. Sí, sí, A ver, los últimos fallecimientos que hemos tenido producto de los siniestros viales fueron motociclistas. Entonces, claramente hay una estadística muy desfavorable en relación a lo que es el uso de la motocicleta y el mal uso, mejor dicho. Porque si yo uso la moto bien, si tengo todos los elementos de seguridad, si me conduzco como me tengo que conducir conforme a la normativa, claramente que voy a tener mucho más posibilidades ante un eventual siniestro de poder salir ileso o por lo menos de sufrir, no sufrir consecuencias claro. dramáticas como lo que está pasando en el último tiempo, que tiene un impacto no solo negativo en mi salud, negativo en el entorno familiar y tiene negativo también en ese efecto colateral que se produce. Porque hay mucha gente que muchas veces llega al hospital o tiene previsto una cirugía, o mamás que van a parir y que de repente la Hay que cama atender. está ocupada porque entró una emergencia, porque entró una urgencia, y entonces termina generando consecuencias en otras personas que no tienen nada que ver con el siniestro, que ni siquiera se manejan en un medio, digamos, de esa naturaleza, pero que sin embargo se ven afectados por esta situación. Así es. Ustedes han hecho una cantidad importante de actuaciones en el sentido de controles y de golpe uno pasan meses y no ve que eso continúe. ¿Cuál es la estrategia que están implementando para, por ejemplo, que los conductores de motovehículos usen casco, que tengan los elementos de seguridad en condiciones? Bueno, a ver, tuvimos intervenciones bastante importantes y fuertes en materia de fiscalización y de elaborado ya de acta de sanciones concretamente. De hecho, uno de los operativos más importantes que hemos tenido de un secuestro de 100 motocicletas, que la verdad que nos sorprendió a todos porque ni siquiera estaba, digamos, en nuestra conciencia que eso se podía dar. Salimos a hacer un control y nos encontramos con esa situación. Eso marcó un poco un antes y un O después. sea, Que eso 100 motos porque no tenían casco. solamente porque no tenían casco. No es que hicimos un control masivo de todo lo que pasábamos por determinado lugar, sino solamente íbamos a intervenir sobre los casos que estaban circulando y que no tenían casco. Entonces, estamos hablando de algo que generó una repercusión pública importante, una trascendencia social y que a partir de eso se marcó, si se quiere, un antes y un después en este tiempo de trabajo que venimos realizando en razón de eso. Pero bueno, lo cierto es que también venimos con un depósito municipal
bastante colapsado, alrededor de 7.000 motocicletas que no son de ahora, que vienen ya de hace unos ¿Nadie años. recupera su moto? Son poco lo que retiran la moto. Sí, ahora se ve un poco más. Antes hubo un momento, por eso digo, estas motos, algunas tienen 20 años depositadas ahí. Entonces, claramente venimos con una falta de política en este sentido de poder avanzar como se está avanzando ahora con la compactación, por ejemplo, que va a venir a resolver ese problema. Y ¿Qué hacen con el compacto? ¿Lo venden? bueno, el compacto se llama licitación, de hecho el municipio ya lo ha llamado a licitación y la empresa compactadora, digamos la que tiene el compacto, es la que ofrece las condiciones para poder hacer la compactación y bueno, ellos se cobran literalmente con la venta de las chatarras o de lo que surge de esa compactación y estamos trabajando en eso y está próximo ya a ejecutarse, digamos, esta primera etapa. Bueno, ese acomodo, digamos, también nos hizo que relajemos un poquito, que paremos un poquito en lo que respecta a la intervención de secuestro y demás, para darle lugar a ese proceso de acomodamiento en el corralón, para generar los espacios que necesitamos también. Recordemos, Pedro, que nosotros cuando hacemos el secuestro o el retiro de un vehículo de la vía pública pasa a ser nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que tomarse con seriedad porque es el bien de una persona y ese bien de Claro. una persona tiene que estar resguardada, tiene que estar cuidada, no tiene que pasarle nada. Entonces también siempre decimos esto, para nosotros es mejor no secuestrar una moto, un auto, lo que fuera, porque detrás de ese secuestro hay una responsabilidad que tenemos que asumir en el sentido de la custodia. Por eso es que no es que vamos a secuestrar nomás porque sí, y después vamos y la tiramos en cualquier lugar que estén descuidada, que pueda ser objeto de robo, de otras Sí, cuestiones. sí, sí. Así que también cuidamos ese detalle. Bueno, ahora estamos resolviendo eso, estamos acomodando, vamos a empezar a trabajar en este sentido también de manera paulatina. Haciendo mucho hincapié en esto, en el uso del casco, en no pasar el semáforo en rojo, en no circular con la moto en la vereda, en tener las luces, en tener los elementos de seguridad y insistiendo en generar esta conciencia ciudadana y social que necesitamos tener, porque no va a haber operativo que alcance, no va a haber intervención del Estado que alcance, no va a haber nada que alcance si nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro rol ciudadano, no nos replanteamos nuestra conducta Claro. en la cuestión de la seguridad vial, que es un flagelo que nos afecta a todos. Darío, ¿y hacen charlas didácticas en colegios, en escuelas primarias, secundarias? Desde el jardín de infante, con la pista infantil, es una pista que tiene, bueno, tiene la integración, digamos, de todo lo que es, digamos, una vía de circulación con una senda peatonal que tiene un semáforo real que funciona a batería con su rojo, su amarillo y su verde, con karting, triciclos, cuatriciclos, digamos, todo a pedal, siempre estoy hablando, bicicletas que los chicos, bueno, lo toman como un juego, pero a su vez en ese juego, en ese transitar de ese juego, los instructores van, bueno, diciéndole que está prohibido el uso del celular mientras se conduce, que el Claro, casco es obligatorio, que el semáforo no hay que transgredir, que en la senda peatonal el peatón siempre tiene la prioridad de paso, que a su vez esos chicos, la verdad que lo incorporan muy rápido totalmente. y después lo que hacen un efecto replique, digamos, con sus hermanos, con su familia, con sus papás. Me contaba un médico amigo que la hija había participado de uno de estos eventos de la pista y cuando un día amagó que iba a pasar el semáforo en rojo, una nena de 3 o 4 años le dijo, a mí me dijo fulano X que el semáforo no se debe pasar. Entonces también hay ahí un trabajo reflexivo, si se quiere, y desde otro lugar. Nosotros podemos trabajar, decirle no pase en rojo, no haga esto, no tome alcohol si vas a conducir y todo lo que podamos decirle. Pero bueno, se puede tomar como de quien viene, digamos. Ahora, cuando te plantean desde tu mismo entorno, Sí, entraña, sí, desde sí, tu, sí. ya de los seres queridos, entonces la reflexión es otra. Así que los chicos tienen mucha participación en esto, en los jardines, en los colegios primarios. Se hacen la pista hasta segundo grado. Después de ahí ya se hacen charlas interactivas, se hacen trabajos de integración, donde participan los chicos, donde juegan, donde a partir del juego tienen este aprendizaje y también de los colegios secundarios. La semana que viene tenemos un colegio, Cristo Rey creo que es uno, tenemos, bueno, varios colegios que ya tenemos en planificación de ir a hacer un programa interactivo, no monótono, no la charla esa
de la ley, ni... No, no. Lo que te pasa, como hacíamos hace unos años cuando habíamos lanzado este programa, se simulaba un siniestro, iba el doctor Navarro, director de FEMECHACO, y lo levantaba y lo inmovilizaba y le ponía, o sea, se hacía toda la producción, si se Sí, quiere, sí. de lo que es un evento de esta naturaleza para que se tome realmente conciencia de las consecuencias. Y también los chicos del secundario, además de demostrar en todos los niveles, vemos una demostración de conocimiento en materia de convivencia social en lo que respecta a la cuestión de la seguridad vial. Los chicos lo tienen incorporado. O sea, acá el problema es que no es que nosotros no sabemos, sino que no lo queremos cumplir. Así que apelamos siempre a todos los métodos de educación, de concientización básicamente, y todos los medios que sirvan para que esto sea una cuestión cultural, una cuestión de conciencia de toda la ciudadanía. Por último, el tema del alcohol cero para los conductores. Yo veo que cada vez, los fines de semana, cada vez hay más este, gente que está transgrediendo esa norma, ¿no? Voy a utilizar un término, como diría Mirta, el público se renueva. Y en esto también podemos decir, salvo caso excepcional y que hasta los conocemos, ¿no? Hasta los conocemos a los que son reincidentes. Si tenemos personas que caen el sábado en un control, caen para decirlo en términos literal, pasan con un control con alcoholemia positiva, se les secuestra el vehículo, bueno, todo el procedimiento que se conocía, el otro día vuelven a caer en otro punto, en otro lugar. Tenemos de esos conocidos, ya que son transgresores por naturaleza, Que le dan y un que abrazo ya lo cuando tienen, ya lo sí, ya ven, lo tienen se asumido. bajan y le dan un Ya se abrazo. bajan, entrega, ya se bajan del vehículo, Ah, cierran la puerta y ya, digamos, ya lo tienen asimilado al procedimiento, no genera ningún tipo de situaciones. Y después tenemos los que por primera vez les toca. ¿Viste? Cuando vos probablemente venís teniendo esta conducta, pero bueno, salí ileso en varias, ileso en el sentido de que no te tocó, no te tocó, sí, no te sí. tocó, hasta que un día te tocó. Bueno, ese día que te tocó después te hace reflexionar o te hace replantear. Entonces digo, a ver, no es que no tengamos más casos, que tengamos menos o más o menos venimos manteniendo el nivel. Este fin de semana tuvimos bastante elevado, 37 casos con Sí, la alcoholemia positiva, pero venimos de un promedio de 25 casos en líneas generales, contando los fines de semana. Si nosotros a eso le aplicamos este concepto que vos hacías mención y que tiene que ver con la alcoholemia cero, nosotros anteriormente, antes de esta alcoholemia cero, teníamos mayor cantidad de casos y a su vez mayor cantidad en valores, digamos, ¿sí? Ahora, de estos 25 casos, podemos decir que entre, a ver, 15, 12, 15, 17 tienen un valor inferior al 0,50 que era el permitido anteriormente. Con lo cual, no se generan tantas situaciones dramáticas, salvo este fin de semana, también que fue un caso bastante complejo, pero en línea general en los controles, antes, ¿recordás, Pedro, que antes se llevaban un inspector puesto arriba del sí, capó? sí, sí. Todos los fines de semana, todos los controles teníamos situaciones digamos, de esta naturaleza, bueno, conductores que tenía que actuar la policía, que se encerraba dentro del auto. Me acuerdo, amanecíamos, pasábamos todo el día cuidando el auto, porque no se querían bajar, bueno, de todas estas cosas que ahora no está pasando, y esto quiere decir de que los niveles de alcohol son más bajos, y al ser más bajos, literalmente la persona está en sus cabales, entonces no opone tanta resistencia o Claro. no genera tanto conflicto, porque entiende perfectamente el contexto que le toca pasar. Y además, bueno, son controles que, insisto, siguen teniendo estos números, que ojalá que esto baje, digamos, pero que no generan estas consecuencias dramáticas como antes. Pero por supuesto, como también como el uso del casco, como también como otras cuestiones, esto es una cuestión cultural que en el tiempo y el trabajo continuo, constante de política de Estado, presente permanentemente, va a hacer que esto se vaya, bueno, erradicando paulatinamente. Bien, yo le agradezco la visita porque necesitábamos actualizar toda esta información, fundamentalmente lo de la licencia y lo de las motos, que preocupa por la manera en cómo manejan incluso, ¿no? Poniendo en riesgo la vida. Este, y otra de las cosas que no me van a perdonar los colegas si no pregunto es el tema del libre estacionamiento para la prensa.
Bueno, está también, digamos, se está trabajando en todos los libros de estacionamiento, en todo lo que tiene que ver con la exhibición del estacionamiento, del pago del estacionamiento. Recordemos que hemos tenido un retraso primero por el tema de frentista, por ejemplo. ¿Recordás que Ah, se claro. había mandado al Consejo para que esto efectivamente tenga un tratamiento parlamentario y que, bueno, esté normado, que esté reglamentado? Bueno, salió esa ordenanza, se llegó al consenso y se está trabajando ahora en los relevamientos para ver si efectivamente, porque hay mucha gente que pide la exhibición pero no es frentista, o no es frentista de una vivienda familiar, no vive, o pide por el lugar donde va a visitar eventualmente. Bueno, ahí hay ciertas, digamos, viveza en ese sentido, así que nosotros estamos trabajando en inspeccionar caso por caso para determinar que efectivamente el que lo está pidiendo sea realmente el que lo necesita. Y lo mismo también con esto, como me preguntabas, también se está trabajando con esto. Por eso es que también la implementación del estacionamiento en términos, digamos, de control o de contralor, de ser un poquito más efectivo, se está haciendo de manera paulatina porque lo que pretendemos es que se ordene también esto de frentista, de personas, bueno, personas con discapacidad está un poco más encaminado, es más claro, porque ahí es acreditar la Sí, sí. documentación y no tiene además en eso el intendente le da un tratamiento preferencial y rápido, así que en eso hay como una dinámica un poco más porque ya venía también de antes, pero en lo demás se ha instrumentado ahora, antes había, el frentista tenía, pero se hacía como bueno, yo te doy a vos porque sos frentista y te cargo en el sistema, pero no tenía un respaldo legal. Bueno, se ordenó eso y estamos trabajando, pero a los colegas, a la brevedad, va a haber respuesta al respecto. Bien. Darío Sardi es el subsecretario de Tránsito